el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Puede sentarse, mi amado. Bendito sea Dios. ¿Cuántos están esperando una palabra que nos va a transformar? Son unos poquitos. Recuerden que la palabra del Señor no es sensorial, ¿verdad? No viene a excitar nuestros sentidos, viene a hablar a nuestro corazón. Amén, hermanos. Y hoy, en este pasaje bíblico, yo quiero que nosotros contemplemos la esencia del Evangelio. Posiblemente ya he predicado en este capítulo, y si no lo he hecho, debí de haberlo hecho, porque esta es como la Biblia en miniatura, es como el resumen de las buenas noticias. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En un solo versículo nos relata el contenido de toda la buena noticia, hermano. El Evangelio vino para que nosotros lo creamos y lo aceptemos a su nombre. Cuando suceda la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y Él va a separar a los unos de los otros, de la manera que el pastor separa las ovejas de los cabritos. En el día del gran juicio, Dios va a tener solamente dos grupos, creyentes e incrédulos. Tal como nuestro texto nos enseña hoy en esta noche que solo existen dos grupos en todo el universo, creyentes e incrédulos. Y está escrito que a los creyentes les dirá: venid benditos de mi Padre, y a los de la izquierda les dirá: apartados de mí, malditos. De la misma manera que su presencia es real, Él está dando una palabra tan confortadora a los creyentes, que les está asegurando que son salvos, como también su presencia emite un juicio sobre los incrédulos y les está diciendo que aunque están vivos, ya han sido condenados. Vuelvo a leer las palabras de nuestro texto: el que en Él cree no es condenado. Él te está diciendo, creyente, tú que estás aquí esta noche, si tú crees en Él, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. A su nombre. Ojo, pero si tú no eres creyente, la misma mano que emitió Menem de Kelu Barzi, esa misma mano te dice: ya has sido pesado y tú ya has sido condenado. A su nombre la gloria. Entonces yo les exhorto en esta noche, mientras ustedes escuchan este sermón, a recordar que se está haciendo una división sumamente importante. Se está separando a los creyentes de los incrédulos. ¿Escuchó, hermano? Usted piensa que este texto es sencillo y es demasiado profundo. El Espíritu Santo está haciendo una separación ahora mismo entre creyentes e incrédulos. Y Dios conceda que todos los que estamos aquí estemos en el grupo de los creyentes y no seamos hallados en el grupo de los incrédulos. Quiero que consideremos en cuál de estos grupos nosotros pretendemos estar. Escucha nuevamente, el texto dice: el que en Él cree no es condenado. ¿Será que nosotros, hermanos amados, pertenecemos a este grupo de creyentes? Asegurémonos bien, asegurémonos si realmente pertenecemos a ese grupo de los que en Él creen. Fíjense la expresión creer en
significa mucho más de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros entendemos. Hay diferencia entre creer basándose en Él y creer en Él. Voy a repetirlo porque es un poco complicado de asimilar. Hay diferencia entre creer en Él y creer basándonos en Él. Y en un momento te voy a dar la diferencia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Creer, mis amados hermanos, basándonos en Jesús es una fe salvadora. Porque creer basándose en Él no nos va a confundir. Por ejemplo, todos nosotros, amados hermanos, muchas veces creemos en Él. La mayoría cree en Él. Usted toca la puerta de muchos de nuestros vecinos y tú preguntas, vecino, ¿tú crees en Jesús? Allá abajo está una gloria, hermano. Solo aquí que estamos apagados. Tú preguntas, vecino, ¿tú crees en Jesús? Y el vecino va a decir, sí creo en Él. Pero muchos no creen basándose en Él. Voy a tratar de decírtelo de la manera siguiente. Si usted tiene un problema legal, y usted necesita un abogado, usted va y busca un abogado y usted cree en él, cree que es un profesional y usted deja el caso en las manos de su abogado porque cree en él. Pero mientras el juicio se lleva a cabo, el abogado le va a dar directrices y le va a dar consejería y le va a decir que diga ciertas cosas en el momento de que la fiscalía interrogue. Entonces ahí usted tiene que dejar de creer en Él y tiene que aprender a vivir basándose y creyendo en Él. O sea, yo no sé si me estoy dando a entender. Si usted cree en ese abogado, cree en él porque él es un profesional. Pero luego usted tiene que creer basándose en él, tiene que creer en su palabra. Y usted le va a tocar fajarse y entregarse y creer en la palabra de ese hombre. Y lo que estoy tratando de decir es que muchas veces nosotros creemos en él, pero no creemos en la palabra de él. Entonces hay una diferencia grande. Por eso la Biblia dice que el que en Él cree, no es el que cree en Él. Yo sé que es difícil, ¿verdad?, de entenderlo. Pero lo que está tratando de decir en el buen español, el que cree basándose en todo lo que Él dice. Yo no puedo decir que creo en Él y no creer a su palabra. Si yo creo en Él, voy a creer en todo lo que su palabra dice relativo y concerniente a Él. Si yo creo en Él, voy a poner mis emociones en Él. Si yo creo en Él, voy a poner mi voluntad en Él. Si yo creo en Él, voy a poner mi corazón en Él. Porque yo le creo a lo que Él dice. Yo le creo a lo que Él me está hablando. ¡Ah, que me estén entendiendo! Pablo le habló a la iglesia, a los romanos, y le dijo: yo sé en quién he creído y sé que mi depósito está seguro en Él. O sea, yo no creo solo en Él, yo creo mi vida basándome en lo que Él dice. Yo sé que suena un poco difícil de entenderlo, pero yo creo que nosotros necesitamos, hermanos, que nuestra vida sea direccionada por lo que Dios dice. Muchos de nosotros perdimos el horizonte y nos hicimos un Cristo nosotros mismos. Nos hicimos un Dios según nuestra propia necesidad. Según nuestra necesidad fabricamos nuestro Dios. Y yo le quiero decir a usted, hermano, que mi Dios no es fabricado por mi mente, ni por su necesidad, ni por mi necesidad. Su Dios y mi Dios es inmutable, es inaccesible, Él no cambia, Él no es sombra de variación, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, así. Así que, hermanos amados,
Necesitamos saber si hemos creído en Él, ejercitando nuestra fe. ¿Me está escuchando? Si usted considera lo solemne que son los versos 14 y 15 de este capítulo, no lo lea por favor. Pero los versos 14 y 15 dice: y como Moisés levantó en el desierto la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que, no dice que cree, que en Él cree. Porque hay una diferencia, todo el mundo cree. Lo hemos dicho, tú lo sabes. Los demonios creen, pero no creen en Él. Los demonios tiemblan, pero esa fe no está ejercitada por la obediencia. Por eso Jesús dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, hermano, todos sabemos lo que había ahí, ¿verdad? Había muerte en el campamento. Y Moisés levantó una serpiente, hermano, y eso era como ilógico. La serpiente era lo que le estaba matando a la gente. Y Moisés levantó una serpiente, y ¿saben qué tenían que hacer ellos? Ejercitar una fe infantil como la de un niño. Cuando llegaban de Moisés, le decían: Moisés, profeta, me mordió la serpiente, el veneno está llegando a toda mi sangre, me está corriendo por los órganos. ¿Qué hago, profeta? Moisés le decía: ve al monte y mira el asta y ve la serpiente que está ahí, y tu enfermedad se va a ir. Esa cosa no parece lógica, eso no parece razonable, pero es que el Evangelio no es racional ni es lógico, es la voluntad bendita de Dios que usted tiene que aceptar. Él dice: mira el Calvario, Él dice: mira la cruz y tendrá vida eterna a su nombre. Entonces, amados hermanos, de la misma manera que nosotros podemos ver a los hebreos siendo curados al mirar la serpiente, ¿cómo usted sabe si usted creyó en Él? Tiene que estar curado. La evidencia de que usted cree en Él es que usted debe de estar curado. Ellos miraban a la serpiente y el veneno se iba. La evidencia de que tú realmente crees en Él, porque el texto dice: el que en Él cree no es condenado. ¿Cuál es la evidencia de que tú has creído en Él? En que tú debes de estar curado. Tu enfermedad se tuvo que haber ido ya. La lepra del pecado te tuvo que haber soltado. Ese deseo pecaminoso que antes te tenía esclavo al pecado ya no debe gobernarte. Ahora debe de ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora no tienes que tener apetitos carnales, tienes que tener el sentir del Espíritu. A su nombre la gloria. Pero si tú sientes y dices: hermano, yo siento que el pecado me está matando mi vida espiritual, entonces yo tengo que decirte esta noche: míralo a Él para que seas curado. Porque el que en Él cree no es condenado. Escúchame, ¿quién es el que no es condenado? El que ya ha sido curado del pecado, el que ya no vive la misma vida que antes tenía. Ahora la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo se quedó en el desierto, todo es hecho nuevo. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? El que en Él cree no es condenado. Entonces, amados hermanos, ahora que tú crees en Él, el texto dice que tú vienes a la luz para que sea manifiesto que tus obras son hechas en Dios. Eso dice el texto, pero no lo lean porque está ahí, está vecino. Dice que el que cree en Él viene a la luz. Es decir, hermanos amados, pregunta esta noche: ¿tú tienes un deseo por la luz? ¿Tienes un deseo profundo por la palabra de Dios? Debes de tenerlo. Y si tú no lo tienes, posiblemente no has creído en Él. Por eso le dije yo: el mensaje de hoy no es sensorial. El mensaje de hoy está diseñado a traer luz a la realidad de si nosotros somos realmente cristianos. Sería en vano profesar que somos creyentes y no tener un deseo por la luz, porque el que cree en Él viene a la luz. No sé si me estoy tratando de entender, hermanos. Tú no puedes decir que crees en Él y a la vez rechazar lo que Él ha ordenado para tener un encuentro contigo. Tú no puedes decir que crees en Él
y ser intolerable a la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que cree en Él, pero no tolera su palabra. Y ese fue el problema de los muchos que desafiaron al Señor. Un día Jesús se encontró con un grupo que decía creer que eran hijos de Abraham. Y Él les dijo, pero si ustedes son hijos de Abraham, ustedes me amarían. Porque yo he hablado de Abraham. Porque yo soy la simiente de Abraham. Y si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes creerían en mis palabras. Y lo que el Señor nos está diciendo, hermanos amados, no es simple, es profundo. Él nos está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, no lo creas solo con tu mente, no lo creas solo con tus emociones. Demuéstrame en tu diario vivir guardando mi palabra. ¿Alguien lo ama? ¿Alguien lo ama? Apláudalo si lo ama. Entonces, hasta este momento, muchos creyentes, hermano, permanecen incrédulos, amando la oscuridad todavía. Y si tú has venido a Él, tú amas la luz. Ahora hablaba con mi esposa. Todos sabemos aquí que nunca vamos a encontrar la perfección mientras estemos en este cuerpo de muerte. Todos lo sabemos. Pero una evidencia de que tú eres salvo es que tienes un deseo profundísimo por hacer la voluntad de Dios. Y eso no se queda en un deseo vago en la boca de nosotros, se convierte en un esfuerzo de acciones por hacer la obra de Dios y por hacer la voluntad de Dios. Y cuando pecamos, entonces nos sentimos miserables, nos sentimos mal, porque entendemos que Él nos está llamando a una vida diferente, a una vida de cambio, a una vida de transformación, a una vida de encuentro con Jesús, a una vida diferente. Miren, consideremos brevemente esto. Consideremos la condición del creyente. ¿Cuál es la condición tuya si tú eres creyente? El que en Él cree no es condenado. ¿Cuánto gozo debería de traer estas palabras a cada uno de los que estamos aquí? Te lo voy a repetir a ver si te trae gozo. El que en Él cree no es condenado. A su nombre. ¿Saben por qué, hermano? Una de las razones es que Él ya no se ofrece para juzgarnos, para condenarnos. Él, mis amados hermanos, dice que si tú crees en Él, tú no eres condenado. Y tu condición como creyente es que tú ya no tienes un argumento. Tú ya no tienes que pensar que cuando te presentes delante de Dios, ¿qué vas a decir? Tú no tienes que pensar que el día del juicio, ¿qué vas a responder? Porque lo único que tú vas a responder es que Él te ha justificado y que Él ha decidido no condenarte. A su nombre. ¿Y sabe por qué la Escritura dice que el que en Él cree no es condenado? Porque cuando tú crees en Él, tú admites que mereces el juicio. Y tú no discutes ni peleas en el jurado. Y tú estás delante del juez. Y el juez está delante de ti esta noche a través de la palabra. Y el juez te dice, tú eres culpable. Y tú dices, yo soy culpable. El juez te dice, tú mereces la muerte. Y tú dices, yo merezco la muerte. El juez te dice, es imposible que tú seas salvo por tu propia fuerza. Y tú dices, es verdad. Y como tú no tienes argumentos, entonces el juez de toda la tierra te ve a ti y ve a su Hijo Jesús. Y Él dice, mi Hijo Jesús será propicio por tus pecados. Y ya no serás condenado por tus pecados si crees en Él, si lo obedeces a Él, si vives por Él y para Él, si vives creyendo en Él. Ya tú no eres condenado. A su nombre. Ahora, mis amados hermanos, que Dios es el Dios que nosotros servimos, que
que su justicia es tan grande y su gracia es tan grande que Él, hermano, nos declara a nosotros absueltos de pecado. A su nombre. El justo por los injustos. Él murió para llevarnos a Dios. Pero el reto es aquí, tú tienes que creer basándote en todo lo que Él dice. No sé si me estoy dando a entender. Si Él dice que Él llevó tus pecados, tú tienes que creerlo. Todos creen. Pero si Él dice, ser santos, porque yo soy santo, tú tienes que ser santo. Si Él dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, tú tienes que limpiar tu corazón. Es decir, hermanos amados, somos justificados cuando creemos en Él, pero no a nuestra manera. Tenemos que creer a su manera. ¿Alguien me está entendiendo, hermano? Sé que a mucha gente le falta luz quizás para entender esto. Pero tú tienes que entender esta verdad irrefutable, hermano. Todo el que tiene un encuentro con Jesús nunca es igual. Nunca es igual. Ese encuentro con Jesús lo cambia todo en nosotros. Porque un día Él llegó a la barca de Pedro, se metió ahí. Hizo un milagro extraordinario y Pedro cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí. Reconoció su condición. Reconoció que el juez lo había juzgado. Reconoció que estaba delante de la santidad del Dios de toda la tierra y cayó postrado y dijo, apártate de mí porque soy pecador. Pero ¿cuántos de nosotros venimos aquí y nos creemos justos? No sé si me entienden. ¿Cuántos de nosotros aún podemos vivir en pecado y por algún motivo, que yo creo que es un engaño satánico, creemos que Él nos va a dar vida eterna y no funciona así? Porque cuando Pedro cayó postrado y le dijo, apártate, yo soy un pecador, Él reconoció de lo profundo de su corazón su estado pecaminoso, su estado caído, su estado de condenación. Entonces el Señor le dijo, no temas, porque hoy yo tomo tu pecado, yo tomo tu condenación y te doy mi justificación. Tú tienes que creer en mi palabra. Tú ya no eres un pecador, tú eres un hijo glorificado, perdonado y santificado. Y muchos de nosotros no hemos entendido eso todavía. Ahora, hermano, nuestro pecado demandaba el juicio. Y alguien tuvo que ir a juicio para que la justicia de Dios fuera honrada. Porque por ningún motivo el Señor pasará por alto el pecado. ¿Cuántos lo saben? Por ningún motivo tendrá por inocente al culpable. Alguien tenía que honrar y satisfacer la justicia de Dios para que tu conciencia hoy tenga tranquilidad. Alguien tuvo que quitar el peso de la culpa del pecado. Y ese fue Jesús. Pero tú tienes que venir ante Él y reconocer tu estado de pecado, para que tu conciencia sea libre. Por eso, mis amados hermanos, miren, hay una cosa que yo creo que está matando a la iglesia, y es que la iglesia vive acumulando muchos pecados. La iglesia vive, hermanos amados, debatiendo y creyendo que puede y que está haciendo lo correcto, cuando lo que tenemos que hacer nosotros es caer de rodillas y pedirle perdón a Dios, y nada más, hermano, más nada. Y Él nos va a dar a nosotros la fuerza de santidad para no pecar más. Nos va a dar a nosotros la voluntad para hacer su obra en la tierra. En algún momento nuestras almas se inclinaban hacia el pecado, hermano. Se inclinaban ahí. Y debido a esto nosotros estábamos condenados, pero ahora que Él pagó nuestra condenación, nuestra alma tiene que ser inclinada, la balanza se cambia. La balanza se cambia, nuestra alma tiene que ser inclinada a amar a Dios. Vuelvo a repetir nuestro texto, algunos se nos olvidó, crean que estoy hablando de Él. El que en Él cree no es condenado. Las balanzas se fueron al otro extremo.
Estábamos allá lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de los pactos, lejos de la promesa. Estábamos allá siendo, mis amados hermanos, lo último, lo vil, lo menospreciado. Pero Él vino a escoger lo menospreciado, a escoger lo que no es, a escoger lo vil para hacer algo hermoso. Por eso es que si Él nos escogió siendo viles, no podemos seguir siendo viles. Ahora tenemos que ser perfume, olor grato, olor a Dios. Aleluya, aleluya. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces, mis amados hermanos, esta es la condición que debe de ser a un cristiano feliz. Un cristiano debe de caminar feliz todo el tiempo, porque su deuda fue perdonada, porque su pecado ha sido perdonado, porque el hombre ha recibido de la mano de Jehová por todas tus iniquidades. Esta fue la palabra que Dios le dio al pueblo a través del profeta Isaías. Voz que clame en el desierto, da voces. Y él dijo: ¿y qué voy a dar a voces? Dile a mi pueblo que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que el hombre ha recibido de la mano de Jehová por sus iniquidades. Dile a ellos que si sus iniquidades los llevaron abajo, el perdón de sus pecados los llevará arriba. Dile a ellos que si su maldad los humilló, el perdón de sus pecados los va a engrandecer. Por eso es que no podemos seguir abajo si nuestros pecados fueron perdonados. Consideremos la parte final de nuestro texto. Consideremos la condenación del incrédulo. Pero el que no cree, escuche hermano, escuche, yo sé que esta palabra me lo va a bendecir, estoy tratando de predicar lo más pausado posible. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vean la verdad, hermano, que aquí se declara. Esta verdad dice que ya ha sido condenado a su nombre. Y quisiera comentar un poco este versículo, hermanos amados, porque esta verdad ofrece un juicio a las personas que no han creído en el nombre de Jesucristo, a su nombre. Pregunto, hermano, ¿quién cree en Jesús? Muchos decimos: yo creo en Jesús. Y esa es, mis amados hermanos, como dije antes, eso es el meollo donde todos vamos, ese es el punto de nuestra discusión esta noche. Porque todos creen en Jesús y algunos no tenemos argumento cuando tocamos la puerta de alguien que dice: tú crees en Jesús, yo creo en Jesús. El que nació de la Virgen María, el que nació de la Virgen María, el que nació en Belén, el que nació en Belén, el que fue enjuiciado por Pilato, sí, en ese, en el que tenía 12 apóstoles, en el que resucitó de los muertos, en el que comisionó a la iglesia. Yo creo en ese y conocemos toda la teoría porque nos enseñaron en la escuelita dominical, porque nos enseñaron que ese Jesús, el que nació en Israel, el que fue profetizado por los apóstoles. Pero la Biblia no está hablando de ese conocimiento ni de ese creer, está hablando de alguien que tuvo un encuentro con Jesús y el mundo ya no lo conoce, el mundo ya no lo identifica. Abasaca para Masaya, porque ahora es nuevo, ahora es nuevo, ahora es diferente. Entonces la alternativa está aquí. Si eres culpable, confesarás que tú eres culpable. Y si tú dices: no, yo no confieso que yo soy culpable, entonces si tú no confiesas que tú eres culpable, tú no puedes recibir perdón, porque tú no confiesas tu culpabilidad. Entonces te tienen que llevar a tribunal y te tienen que llevar a juicio. Y en el juicio se van a abrir los libros, y con los libros te van a demostrar tu culpabilidad, por cuanto todos los pecados están condenados, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Alguien está entendiendo estos dos grupos? Lo que estoy tratando de decir: si tu vida no cambia, te llevan a juicio, aunque tú digas que crees en Él. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Estás entendiendo? No se me ponga triste, no se me eche culpable, hermano. Yo no me encanta. Le estoy declarando la verdad de Dios, porque muchas veces nosotros, hermanos, creemos esto y creemos que sí, eso fue lo que me enseñaron. Ah, sí, es Jesús.
Sí, él dijo esto, dijo lo otro, y citamos la Biblia. Pero el Señor dijo, hermanos amados, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que profesa, ni el que hace milagros, ni el que se congrega en una iglesia, no todo, porque muchos son llamados, pero pocos son seleccionados, porque hay dos grupos, grupo de los incrédulos y grupo de los creyentes, grupo de los que cambian y grupo de los que no cambian. Yo no sé dónde estás tú, hermano. Entonces algunos, cuando oyen esta palabra, dicen como Pedro, dure tu palabra, ¿quién la puede soportar? Y se van. Pero Jesús dice, si tú quieres irte, vete. Pero yo te he puesto las condiciones para que tú seas salvo. Tú tienes que creer, no solo en mí, tienes que creer en lo que yo digo. Y yo lo que he hablado para ti es vivencia, es cambio, es transformación. Y tú tienes que admitir tu pecado, pero si tú no lo admites, te voy a llevar a juicio y te voy a demostrar tu culpabilidad. Porque tú, hombre, quien quiera que sea, no puedes esconderte del juicio de Dios, porque eres culpable. Pero esta palabra debe de martillar y golpear nuestro corazón y volvernos llorando al Señor y decir, Señor, perdóname, reconozco que soy culpable, perdóname. ¿Lo estamos entendiendo, pueblo? Ruego a Dios que lo entendamos. Porque tenemos que venirnos a Él y decir, Señor, culpable. Y el Señor dice, si tú reconoces que eres culpable, eres exonerado esta misma noche. Por eso es que dice, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Preciosa. Amados hermanos, por otro lado, si tú en lo profundo de tu alma, escúchame, porque hermano, todos sabemos aquí, hermano, que nosotros podemos decir cosas con la boca, pero la voz de tu alma es otra. Va a pasar como el niño que la maestra lo sentó a la fuerza 2 o 3 ocasiones, y lo agarró de la oreja y lo sentó, y el niño dijo a la maestra, estoy sentado, pero mi corazón está de pie. Porque algunos dicen, sí, es cierto, no le puedo discutir el mensaje.